Muy bien, Hasekam, bienvenido. Bueno, vamos a iniciar el encuentro que tuvimos que suspender la semana pasada, como decíamos, por corte de luz, esperando que en el día de hoy tengamos normalidad en ese sentido. El objetivo del encuentro que yo había planteado era hacer una devolución, era el término, pero en realidad es compartir con ustedes algunas temáticas, algunas cuestiones que yo he ido viendo y que me han ido apareciendo en los encuentros con ustedes, en el diálogo, de manera que poder compartirlas y charlarlas. Voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, decíamos entonces compartir algunas ideas, algunos comentarios. Como había dicho en el encuentro pasado cuando arrancamos, estos son simplemente y no tienen ninguna pretensión de definir acciones, digamos, condicionar toma de decisiones para nada. Simplemente son cuestiones que yo veo y que quiero compartir con ustedes y que quiero que queden en eso, simplemente, en la mirada externa de alguien que ha estado trabajando con ustedes durante estos 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, tomen con aquello que les sirva, que les permita replantear algo en el equipo directivo, en el gobierno, en la gestión de la institución. Tómenlo. Lo que no les sirva, déjenlo sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Primero de todo, yo planteo, bueno, ¿qué es un proyecto de mejora? Nosotros esta capacitación la habíamos centrado mucho en la construcción de un proyecto de mejora, pero después con el correr de los días y con el correr de las clases, es como que se fueron dando y fueron apareciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, un proyecto de mejora, en algún momento, en alguna de las intervenciones que han tenido ustedes en los distintos encuentros, yo he ido tomando algunas ideas, por ejemplo, en este caso de Elizabeth Barrios. Elizabeth dice en una parte, habla de configurar un proyecto como construcción de futuro, y agrego de futuro deseable, dice ella. Y a mí me pareció muy interesante esto para iniciar y para dar una primera idea de lo que es un proyecto, simplemente un proyecto, como puede ser un proyecto de investigación, un proyecto de extensión, un proyecto áulico, un proyecto institucional y, por supuesto, un proyecto de mejora. Un proyecto es configurar una construcción o una conversación de futuro, ¿no? Es decir, hablar de proyecto es hablar de futuro, no es hablar de presente. Hablar de proyecto es hablar de un accionar futuro y de un futuro deseable. Y acá también me parece interesante diferenciar entre deseable y posible. Solemos decir, bueno, que tenemos que centrarnos en lo posible y no en lo deseable. Y yo pienso que también podemos plantearlo al revés. Plantearnos el futuro posible es plantearnos lo que podemos. Es decir, no implica ningún esfuerzo, no implica ningún desafío lo posible. Hice lo que pude y bueno, no es que no hay ningún mérito. El mérito está en que hiciste lo que tenías que hacer. En cambio, un futuro deseable es un futuro imaginable, es un futuro distinto del que hoy por hoy nos tocaría. Es un futuro distinto del que se espera, es un futuro que deseamos sea distinto. Para lo deseable hay necesidad de imaginación, hay creación a partir de lo que hay. Lo deseable es armar escenarios y buscar caminos para ellos, para llegar. Y sobre todo yo ponía aquí una característica que nos suele costar mucho a los argentinos y particularmente a los docentes, que hay que ser pacientes. Nosotros solemos tener la tentación de querer resolverlo todo y resolverlo ya.
y soñamos a veces con una institución sin problemas, con una organización sin problemas. Y, digamos, cuando solucionemos un problema van a aparecer otros 4 nuevos. Nunca se van a acabar los problemas. Por lo tanto, no es deseable una institución sin problemas porque no existen. Digamos, como no existe una persona sin problema, como no existe una persona sin cuestionamiento. Por lo tanto, hay que ser muy pacientes porque hay algunos problemas que pueden resolverse rápido y hay otros problemas que van a estar siempre. O que se van a repetir o se van a reinventar de alguna manera. ¿Viste? Cuando vos tenés una gotera en tu casa, en alguna parte de tu casa, entonces agarrás y ponés, la tapás con algo y decís, bueno, ya está, ¿no? Y a los 3 días empieza de vuelta a aparecer la humedad. Y entonces, bueno, agarrás y haces un parche más grande, ¿no? Es decir, es como que siempre los problemas en la vida social, en la vida de los seres humanos y en la vida de las instituciones se van a ir reinventando. No va a haber nunca una ausencia de problemas. No existe una institución que no tenga problemas. Por lo tanto, no es posible pensarla sin problemas. Y para esto hay que ser muy paciente. Y yo decía también otra palabra, rutinario. Rutinario es repetir ciertas rutinas. No es que le hacen perder sentido a las actividades, sino que hacen seguir una rutina, una tradición en la cual sostenemos nuestro hacer, en la cual sostenemos nuestras decisiones. Nosotros en una institución tenemos imprevistos, pero los imprevistos son precisamente eso, imprevistos. Debe haber una rutina que marque el equipo de gestión, que marque cómo el equipo gestiona, cómo el equipo gobierna, y esa rutina tiene que ser rutinaria, tiene que ser repetida. Por lo tanto, en esa rutina se apoya el equipo de gobierno, pero también se apoyan los docentes, también se apoyan los alumnos, se apoya todas las instancias de la institución en esa conducta, en ese comportamiento rutinario. Entonces, configurar un proyecto como construcción de futuro deseable. ¿Para qué? Digamos, ¿para qué configurar un proyecto de futuro deseable? Y aquí decíamos con Ezequiel, que de él tomé esta frase, los grandes ejes problemáticos son comunes a todos los institutos y nos exigen hacer un diagnóstico certero de la situación. Para ello es necesaria la información precisa y actualizada, por lo que la dimensión estadística es fundamental para realizar lecturas y comprender procesos. Problemas comunes a todos los institutos superiores. No son los problemas de mi instituto, son los problemas de todos. Por lo tanto, salimos juntos o será más difícil cuando no es imposible salir solos. Todos ponen algo y todos resignan algo. El tener los mismos problemas o problemas muy parecidos nos deja un poquito más tranquilos en algún punto. Decimos, bueno, no soy yo, o no somos nosotros como equipo directivo que no sabemos hacer las cosas, sino que lo que nos pasa acá le pasa más o menos a todo el instituto. Bueno, eso es un dato. Ahora, no hay que quedarse en ese dato, hay que dar el paso y decir, bueno, podemos salir todos juntos. Para eso tenemos que compartir y tenemos que conocer y dar a conocer las prácticas que utilizamos para resolver esas situaciones. Muchas veces tenemos la tentación, como por ejemplo cuando damos clase, ¿no? Cuando damos clase y nos va bien, el grupo está contento, el grupo está entusiasmado, esperan tu clase, y entonces tenemos la tentación de no comentarlo, ¿no? Decir, bueno, nos cuesta comentar que los alumnos están enganchados con nuestras clases, es como una cierta vergüenza a la vez que egoísmo, ¿no? Es decir, yo no lo comento. Nos puede pasar lo mismo como equipo de gestión, por ahí hemos resuelto algunas cosas en nuestra institución importante y nos lo quedamos para nosotros. En este sentido, con algunos de ustedes he conversado, se podría armar un espacio virtual de compartir experiencias entre todos los institutos, o al menos entre todos los que quieran. Eso no necesita ni mucho tiempo, ni mucha astucia, pero tener un espacio en el cual puedan compartir las prácticas del equipo de gestión, las decisiones que han tomado
cómo las han implementado, qué obstáculos han tenido, cómo han resuelto los nuevos obstáculos que han aparecido, porque siempre que resolves un problema, como decía, te aparece un nuevo obstáculo. Resolves algo, pero te surge uno nuevo. Organizar lo fundamental y lo accesorio, lo primordial y lo secundario. Esto muchos de ustedes comentaban en las tutorías que muchas veces tienen que casi limitar todo el tiempo disponible a lo urgente, ¿no? A lo que surge, a la urgencia, y no poder dedicarse a lo fundamental o a lo importante. Y esto también es una cuestión muy cotidiana. Ahora, yo los invito a que repensemos un poco esta praxis de responder siempre al urgente. ¿Por qué seguimos respondiendo siempre al urgente? Porque siempre respondemos al urgente. Porque lo urgente siempre le damos cabida. Nosotros tenemos, ustedes tienen en su carga horaria, digamos, 5 horas por día dedicada al cargo, ¿verdad? 5 horas diarias. No se puede estar 5 horas respondiendo al urgente. Es hasta aburrido incluso, es hasta desgastante. Hay que, digamos, el tiempo está. Lo que hay que hacer es dividirlo de otra manera. Hay que quitarle tiempo al urgente. Es decir, si 5 horas con estar resolviendo cuestiones urgentes, tenés que reducir de alguna manera esa cantidad de tiempo dedicado al urgente. Tenés que encontrar la manera de, en los 5 días de la semana, 2 horas de un día, por lo menos, no dedicarlo al urgente y dedicarlo a lo importante. A sentarte, por ejemplo, con tu equipo directivo, a leer un texto sobre gobierno, sobre planeamiento, a leer un texto de Lidia Toranzo sobre evaluación institucional. Y en esas dos, te estoy diciendo 2 horas en la semana, no te estoy diciendo 4 horas por día, 2 horas en la semana. Esas 2 horas en la semana se van al aula más perdida de la institución, donde nadie los encuentra y cierran con llave. Y donde nadie les venga a decir, se está incendiando el instituto, que se incendie. Nosotros estamos leyendo. Lo digo así para que nos suene bien paradójico. No es posible que no podamos encontrar 2 horas en la semana para estar tranquilos, para dedicarle a lo importante. Y yo estoy poniendo que lo importante es, por ejemplo, leer. Lo importante puede ser por ahí para ustedes, reunirse con alguien de otra institución que les ayude a ver algún problema. Y para eso hay que estar tranquilo. No se pueden hacer 4 cosas a la vez. Cuando decimos que hago 4 cosas a la vez, en realidad es porque no estoy haciendo bien ninguna. Estoy respondiendo más o menos a todas. Seguimos. ¿Para qué problema? Decíamos junto con la cita de Ezequiel. Y ahora tomando a María Fernanda Sanferro, en alguna parte María Fernanda dice, las informaciones estadísticas son base para la toma de decisiones. Sin embargo, tengo la impresión que no sabemos construir las preguntas pertinentes para dar respuesta a las debilidades que las estadísticas nos muestran, de modo de poder mejorar nuestro trabajo institucional. Aquí lo mismo. Dice María Fernanda, que las informaciones estadísticas son base para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan del seminario de Nancy Montes? Nancy compartió mucha información, muchísimos datos. Pero esos datos, si yo no los aplico, no los pienso para mi institución, no los analizo para mi institución, de nada me sirven. Si yo sé cuántos egresados tengo y cuántos ingresantes tengo, pero no me siento a analizar cómo se da esa regularidad, cómo se da ese proceso de tantos ingresantes a tantos egresados, si no me pregunto por qué y busco la respuesta por qué, la información estadística no me sirve para nada. La información estadística es simplemente la base para nosotros pensarlo para nuestra institución. Y probablemente la información estadística pueda ser la misma, muy parecida en todas las instituciones, pero sea diferente el análisis, simplemente porque el análisis lo están haciendo diferentes personas. Si yo miro una información estadística, yo, Guillermo, y la mirás vos, probablemente a la misma información estadística le demos una mirada diferente. A veces será cercana, a veces será parecida, pero siempre va a ser diferente.
Por lo tanto, tenemos que aprender a preguntarnos, dice María Fernanda, y yo acá quería agregar una reflexión un poco más pedagógica que nos enseña precisamente Paulo Freire y Antonio Faundes. Hay un libro muy antiguo de ellos, de estos dos pedagogos. Antonio Faundes es chileno, Paulo Freire ya lo conocen. Un libro que se llama Hacia una pedagogía de la pregunta. Y es un diálogo, están dialogando entre ellos y están dialogando sobre precisamente la pregunta. Y fíjense lo que dicen en esta parte, se las leo, dice Antonio Faundes. Pienso, Paulo, que este problema de enseñar o educar es fundamental y que sin duda se relaciona con lo que decíamos antes. Posiciones políticas bien determinadas en un mundo jerarquizado en el que los que detentan el poder detentan el saber. Y al profesor la sociedad actual le ofrece una parte del saber y del poder. Este es uno de los caminos de reproducción de la sociedad. Encuentro entonces que es profundamente democrático comenzar a aprender a preguntar. En la enseñanza se olvidaron de las preguntas, tanto el profesor como el alumno las olvidaron, y según yo lo entiendo, todo conocimiento comienza por la pregunta. Comienza por lo que tú, Paulo, llamas curiosidad. Pero la curiosidad es una pregunta. Y esto le contesta Freire, exacto. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Es esto que llamo castración de la curiosidad. Lo que está sucediendo es un movimiento unilineal que va de aquí para allá y punto. No hay regreso. Y ni siquiera hay una demanda. El educador, de manera general, ya trae las respuestas sin que se le haya preguntado algo. Es una cita preciosa. Nos hace pensar esto que plantea María Fernanda, ¿no? Tenemos los datos, pero no sabemos hacernos preguntas, porque siempre hemos sido educados para dar respuestas. Siempre hemos sido educados como alumnos y después como profesores, somos educados y educamos dando respuestas. Dice incluso gráficamente e irónicamente, el profesor ya trae las respuestas sin que nadie le haya preguntado nada. Es como cuando como directivos también buscamos las respuestas a nuestras situaciones sin habernos preguntado nosotros por qué. Entonces, es una actitud profundamente democrática enseñar a preguntar, aprender a hacer preguntas, aprender a preguntarnos. Y creo que esto es lo que plantea aquí María Fernanda y me parece importante destacarlo en este encuentro. Seguimos. En este sentido, dicen ahora aquí, en un trabajo conjunto que hicieron el equipo que componen Andrea, Cristina, Matías y Karina Garnier de Villa Elisa, en este sentido consideramos que en mayor o menor medida todos contamos con la información de estas temáticas. Vamos registrando lo que sucede, los emergentes, lo que podemos sistematizar, pero muchas veces nos cuesta saber cómo mejorar esos relevamientos, actualizarlos, consultas, las fuentes indicadas, entrecruzar la información y analizarla para construir los datos, presentarlos y que nos sirvan para tomar decisiones más pertinentes o adecuadas. Queremos expresar que la información está, pero no sabemos organizarla y aprovecharla para tomar decisiones y en especial organizar los equipos para trabajar más. Este aporte que hace en conjunto este equipo directivo considero muy relevante y muy oportuno también para este espacio que estamos dedicando hoy. Saber cómo mejorar a partir de los datos que tenemos. Es decir, no solamente preguntarnos sobre nosotros, sobre nuestra gestión de gobierno, no solamente apoyarnos en las estadísticas, sino saber cómo hacer para utilizar esos datos. Y esto requiere formación. Ahí vuelvo al seminario de Nancy Montes, ahí tienen mucha bibliografía que lentamente deberán ir incorporando en su tarea, en su práctica directiva, y otra bibliografía que por supuesto puedan encontrar. Es importante saber cómo utilizar los datos estadísticos, para qué utilizarlos, cómo presentarlos, y que esto también permita, como bien dicen aquí, organizar a
a los docentes, a los alumnos, para que puedan trabajar y rendir más, es decir, optimizar el tiempo. Esto es muy importante. Seguimos con este punto de la estadística. Aquí tomo una frase de Gisela Signer. Yo los voy nombrando, no sé si los que nombro están y si interpreto, digamos, lo que han querido poner, pero de alguna manera he ido armando la presentación en base a los decides de cada uno de ustedes. Considero que las estadísticas son muy importantes como un insumo para poder tratar algunos temas puntuales y sobre todo en cuanto a la problemática que hemos visibilizado. Para esto, desde la institución hicimos un seguimiento para saber algunas causas y las mismas nos han permitido recabar algunas estadísticas. Por esta razón estamos pensando en algunas alternativas como mencionaba Constanza, y veíamos la posibilidad de hacer algunas modificaciones en el RAM en cuanto al porcentaje de inasistencias o poder implementar la virtualidad como se llevó a cabo durante la pandemia para el cursado de las clases. Y esto quiero remarcar el aporte de Gisela en este punto, precisamente está subrayado hacia el final. Sé que están haciendo un proceso o ya lo han hecho ustedes, un proceso de consulta para modificar y para incluir algunos cambios en el RAM, el Reglamento Académico Marco. Y sé que uno de esos temas muy quisquillosos, muy difícil, es el tema del porcentaje de inasistencias en los alumnos, y junto con el porcentaje de inasistencia aparecen los temas de las inasistencias a las mesas de exámenes, la cantidad de mesas de exámenes que tienen, que se inscriben, que no se presentan, que no tienen prácticamente ningún castigo, ninguna digamos, ninguna dificultad de inscribirse, no presentarse, y hay que volver a inscribirlo, y esto empieza a chocar un poco con el discurso del sujeto de derecho, y entonces nos da temor imponer ciertas normas y hacerlas cumplir. Entonces, ahí como equipo directivo muchas veces nos bandeamos un poco entre cumplir la norma rajatabla o dejar que la norma quede allí y por lo tanto beneficiar supuestamente o ayudar en todo lo que se pueda a los alumnos. Es un tema que va a estar, yo creo, por un tiempo todavía dando vuelta en las instituciones, como lo está dando vuelta en la sociedad. Y el segundo aporte que tomo de Gisela es esto de implementar la virtualidad. Digamos, si no hubiera venido la pandemia, no estaríamos ni hablando de la posibilidad de implementar la virtualidad ya. O lo estaríamos hablando como un objeto de deseo, como algo deseable, pero no estaríamos convencidos de la utilidad. De hecho, hoy estamos haciendo este encuentro, una vez más, cada uno desde su institución, desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde donde sea, manejando, creo que iba alguien recién, comentaba, y estamos todos participando. Y nos hemos dado cuenta que la virtualidad tiene sus ventajas, no es la panacea, pero la virtualidad puede ser un complemento y debe ser un complemento de la presencialidad. Por lo tanto, debemos animarnos a dar pasos incluso más allá de la normativa, porque también debemos saber que la normativa, como ustedes planteaban que el RAM y mucha normativa siempre llega a destiempo, la normativa siempre llega a destiempo. La normativa va atrás de la realidad. La normativa no puede adelantar la realidad, sino que la normativa siempre va atrás, incluso bastante atrás, porque los cambios cada vez son más rápidos. Entonces, como los cambios son cada vez más rápidos, la normativa cada vez parece que es más octogenaria, que es más antigua, y por lo tanto tenemos que ensayar en nuestra institución, como equipo directivo, dentro de una cierta normatividad lógica, poder salirnos de la normativa en algunos aspectos, como por ejemplo implementar espacios de formación dentro de las carreras que tenemos o dentro de las actividades que tenemos en la institución que recurran a la virtualidad. Sigo con este tema que plantea Silvia, cantidad de ausencia de docentes o llegadas tarde a sus actividades. ¿Cómo se está trabajando esa problemática en las distintas instituciones? Y acá en esto apareció en varias tutorías, en varios encuentros, en varias conversaciones, y yo lo que quería tomar a partir del aporte de Silvia es que la disparidad de criterios convive en un mismo sistema. Por tanto, el sistema es resistente y acoge experiencias disímiles. Es decir, nunca la
la normativa va a ser tan estricta, tan exacta, que va a poder contener todas las experiencias. Y a su vez, la normativa, por más que esté escrita, siempre va a haber disparidad de criterio en la interpretación de la misma. Por tanto, el sistema es resistente y acoge experiencias muy disímiles con estos temas. Con el problema de las ausencias docentes, más adelante vamos a volver sobre esto y vamos a ver algunas alternativas a aplicar. ¿Cuáles son las causas de estas situaciones que venimos describiendo hasta aquí y que ustedes han ido planteando cada una a su manera en los distintos encuentros? Y tomo una frase que dice en algún momento Aide Riffel, cuyas causas estarían dadas según datos recabados en diferentes cuestionarios realizados: falta de organización del tiempo para seguir el desarrollo de las cátedras, dificultades en lectura y escritura, desconocimiento de técnicas de estudio, procesos de lectura deficitarios impiden seguir los contenidos propuestos, estructura familiar, madre soltera, falta de recurso económico, ausencia de mesa de exámenes, desconocimiento de las correlatividades y la normativa de nivel superior, no hay dedicación al estudio. Bueno, un poco como que Aide, no sé si Aide estás presente aquí en el encuentro virtual, pero como que desgranaste allí un poco todas nuestro rosario de quejas diarios, digamos, ¿no? Resumiste todas nuestras encuentros de catarsis y de quejas. Ahora, digamos, los alumnos tienen todas estas características, pero son los alumnos que hay. Tendremos que hacer lo que se pueda y un poco más con ellos, y muchas de estas causas, en realidad más que causas, son síntomas que están manifestando otras causas que sí podremos trabajar sobre ellas. Por lo tanto, ¿qué hacer? De lo que he dicho hasta acá, yo lo resumo en cuatro ítems, que los planteo también así como lineamiento de ensayo para armar un proyecto o un programa de acción institucional, un programa de acción de cátedra, un programa de cátedras compartidas, un programa de convenio institucional entre dos institutos para trabajar juntos en una temática. ¿Qué hacer? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico con el auxilio de la estadística. Es decir, bueno, ¿qué dificultad encontramos? ¿Qué dificultad tenemos? Más allá que la sabemos, hacer el diagnóstico con el auxilio de la estadística. Enseguida con eso, bueno, aprender a utilizar las herramientas, lo que decía María Fernández, decir, bueno, aprender a utilizar para qué me sirve este dato. Porque si yo tengo el dato, construyo los identificadores, como decía Nancy, pero después no sé para qué usarlo o no sé para qué me sirven, es como que no tiene sentido. Aprovechar la información que tenemos y organizarla. Tenemos mucha información en la institución. Lo que hay que hacer es organizarla en función de nuestros objetivos. Y teniendo el diagnóstico, sabiendo utilizar las herramientas, aprovechando la información que tenemos, podemos ensayar experiencias y compartirlas. ¿Cómo hacer? Bueno, vamos a ir compartiendo algunas ideas que ustedes mismos han planteado, como dice aquí Romina. Es necesario que abordemos colectivamente estas problemáticas, pensar en diferentes dispositivos de intervención y con respuestas factibles que acompañen la trayectoria educativa de los estudiantes. Aquí remarco el abordaje colectivo de estas problemáticas. El abordaje colectivo lo entiendo no solamente como equipo directivo, sino como institución, como grupo de instituciones en una misma ciudad. Muchas veces conviven más de un instituto superior, pueden trabajar juntos, pueden abordar colectivamente una misma problemática. Probablemente 2 o 3 institutos en una misma ciudad tengan problemáticas semejantes. Bueno, algunas de esas problemáticas las pueden abordar juntos y por lo tanto pueden pensar en dispositivos de intervención y con respuestas factibles en conjunto y optimizar los recursos de una institución con otra y sumar. En este sentido, todo lo que sea sumar en este punto ayuda. Pero también ahora pueden agregarle a esto la experiencia que estamos utilizando y que estamos quitándonos un poco el miedo de usar, que es de la virtualidad. Es decir, yo no solamente puedo
abordar colectivamente una problemática de mi institución con los institutos que tengo en mi ciudad, sino que también por la ventaja que me da la virtualidad, puedo conectarme con 5 institutos de la provincia que tienen tal problemática muy parecida y pensar diferentes dispositivos de intervención y llevarlos adelante en conjunto, colectivamente. Por ejemplo, un taller de lectura lo podemos hacer virtualmente entre 5 instituciones con los alumnos de segundo año de la carrera de educación primaria y de educación inicial. Y eso es posible hacerlo. Simplemente lo que hay que hacer es, volvemos atrás, hacer el diagnóstico, aprender a utilizar las herramientas, aprovechar la información que tenemos, esa experiencia y compartirla, y eso va a surgir de un abordaje colectivo. En este sentido, tenemos que acordarnos que no estudiamos nunca nosotros para ser directivos, sino para ser docentes. Nos convertimos en directores, nos convertimos en directoras, en secretarios de un día para el otro. Nos convertimos un día en el cual quedó libre un cargo, presenté la carpeta, como me han contado muchos de ustedes, y comencé a ser secretario académico, comencé a ser rectora de la institución, como por arte de magia. Por lo tanto, como no hemos estudiado, ahí tenemos una desventaja, no hemos estudiado, pero tenemos una ventaja. Podemos construir el perfil según nosotros, según nuestra institución, según nuestro recorrido, según nuestra trayectoria. También se podría articular con el cronograma de evaluaciones en relación a cuándo y cómo están pautadas y cuáles han sido los resultados para cruzar datos con la deserción escolar. En este sentido, también sería oportuno evaluar si los ingresantes no pasan mucho tiempo sin volver a clases por el receso invernal y las mesas evaluadoras, y con ello también considerar si esto no constituye otro motivo de deserción. Esto dice Luciana Turn, no sé, Luciana, si está presente, pero sobre esto vamos a volver más adelante, pero desde luego que el tema de cruzar datos entre deserción, abandono, desgranamiento y evaluación, seguro que alguna reflexión interesante les va a dejar. Seguro que algún punto ahí les va a llamar la atención. Sigue diciendo Luciana, considero que desde los aportes de los indicadores sería oportuno no solo conocer el desgranamiento de la matrícula, sino también los motivos del mismo, para a partir de estos datos tener información sobre las estrategias institucionales para que los estudiantes puedan ingresar, permanecer y egresar. ¿Cuáles son las acciones instituidas por parte de la institución para sostener a los estudiantes? Y aquí creo que Luciana plantea un tema que está siendo complicado, pero creo que va a ser más complicado cada vez más. Esos temas que hablamos en las reuniones de grupo, que hablamos cuando estamos 4, 5, 6, pero que nos cuesta hablar cuando estamos todos juntos, porque si decimos una opinión para un lado, tenemos miedo que nos tilden de un extremo o de otro extremo. Yo lo voy a decir claramente, el tema del desgranamiento de la matrícula para ver cuáles son las acciones para que ingresen, permanezcan y egresen. Digamos, no hay ninguna obligación de que el alumno que ingresa en el instituto terciario egrese, no hay ninguna obligación. Es decir, por lo menos por ahora. Por ahora la educación superior es un derecho, pero no es una obligación, no es obligatorio, ¿no? Entonces hay que tener yo creo, una capacidad de diálogo más abierta, ¿no? Que ingrese no quiere decir que tiene derecho a egresar. Esa es mi opinión. Y como dije al principio, la comparto con ustedes, no para que piensen igual, no me interesa que piensen igual que yo, simplemente estoy diciendo cómo yo pienso y cómo pienso estas cosas que me han ido comentando ustedes. Yo sí he visto en muchos de ustedes, en muchos equipos directivos, cierta angustia por el egreso, por tener, digamos, si ingresaron 10, que egresen 8, porque si no, nos van a calificar de mal instituto. Yo creo que eso hay que animarse a plantearlo. No estoy diciendo que si ingresan 10, tiene que egresar 1. Estoy diciendo que tenemos que considerar todas las posibilidades. Que puede haber grupos en los cuales son personas adultas, entonces por ahí se equivocaron de carrera o pensaban que era otra cosa, les salió otra situación.
Entonces, el tema del desgranamiento no es un problema, en mi opinión. Desgranamiento hay siempre en todas las carreras. Desgranamiento hay en la UBA. Desgranamiento hay en Harvard. Es decir, desgranamiento es. El desgranamiento no es un problema. En todo caso, puede ser un problema el abandono. Hay lo que comenta Natalia, ahí voy, Natalia, ahí voy, porque es un comentario también muy honesto, y de ella te agradezco. Estaba diciendo que el problema sí puede ser el abandono, cuando la institución abandona, o el abandono tiene una doble mirada. El alumno puede abandonar la carrera o la institución puede abandonar al alumno. Ahí sí, si la institución abandona al alumno, ahí sí puede haber alguna punta de análisis para pensar. Pero dice Natalia, si no egresan, nos cierran las carreras. Bien, bueno, y aquella Marielva, esto sería importante que lo escuche el equipo técnico de la ADES. Bueno, esto va a quedar grabado, así que voy preso con esto. Digamos, estaba pensando lo mismo, Mariela. Yo acá en esto también totalmente honesto, es decir, si no egresan, no cierran las carreras. Bueno, si tienen que cerrar las carreras y tienen que abrir otras, y bueno, es así, no podemos pretender que tengan abierta la carrera de por vida para garantizarme mi fuente laboral. Lo digo con toda la confianza y con toda honestidad de colegas, e insisto que es mi pensamiento. Yo no puedo pretender que hacerlos egresar para garantizarme la carrera. Si no hay prescripto, no las abren. Y bueno, y si no hay, no hay. Si no hay prescripto, tiene lógica que no se abra la carrera. Y que se espere, y que se abra en otra institución, en otro pueblo, en otra ciudad, donde por ahí sí esté la necesidad. Karina dice, lo importante es poder dialogar con los estudiantes acerca de la importancia de un proyecto profesional y el valor de contar con una formación que sientan propia, que lo realice y le brinde el capital cultural para ser libres de elegir. Perfecto, por supuesto. Siempre lo importante es poder dialogar con los estudiantes, con los referentes, con los miembros del equipo directivo, con los docentes, pero, digamos, tenemos que animarnos a plantear estas cuestiones que, como yo decía, cuando los he escuchado muchos de ustedes, incluso no solamente a uno solo, sino al equipo directivo, como muy tensionado por esta cuestión de la obligatoriedad del egreso. Y también aquí surge otro tema más, que cada vez va a estar más en la cuestión de los equipos directivos, que es los alumnos con dificultades, con características especiales, con capacidades especiales. Por lo menos tengo 3 casos puntuales que me han comentado 3 equipos directivos que realmente la tienen complicada, la están pasando mal como tal, porque no encuentran cómo resolverlo, no hay normativa en el nivel superior. Sé que, por lo que estuve averiguando, que algo se está armando, algo se va a hacer, pero es muy probable que lo que se haga vaya en pos de garantizar la trayectoria y eso genere dificultades en la implementación y demás. Continúo, tomando un aporte de Gabriela Dri, dice, repensar en la relación autonomía institucional y la dependencia del órgano central, como cuando llegan las resoluciones en cualquier momento y con muchas contradicciones o blancos en las redacciones. Aquí lo tomé por 2 cosas. Primero, ya lo adelanté, que siempre las resoluciones, la normativa va atrás de la realidad. Y después este concepto de autonomía institucional es un concepto muy relativo. La autonomía es o no es, o sos autónomo o no lo sos. La autonomía decretada en un papel, pero que en la práctica no se puede ejercer, no es autonomía. Eso que aprendimos, ¿quiénes lo siguen aplicando y quiénes no? ¿Por qué guardarlo y no seguir aplicándolo? ¿Por qué guardarlo y no seguir aplicándolo en la presencialidad? Metodología de enseñanza, herramientas, y seguiríamos sumando. Creo que por otro lado, debemos también pensar en qué favoreció a nuestros estudiantes, una experiencia positiva para su formación, o todo lo contrario. Acá Julieta hablaba en el contexto de la virtualidad en la pandemia, ¿no? Entonces, hacía referencia a todo lo que habíamos aprendido en la pandemia con la virtualidad, ¿por qué no seguir aplicando en la presencialidad? Y lo mismo con los estudiantes. Martín, creo que estás presente, Martín. Sumo como otra opción
la información necesaria para la generación de proyectos de creación y continuidad de carreras, particularmente en lo concerniente a datos sobre docentes en formación, en ejercicio de la profesión y en condiciones de acceder a la jubilación en los próximos años. Esto ya hemos dicho bastante sobre el tema estadístico. Yo debo tener en mi institución una proyección sobre el 100% de docentes, qué porcentaje tengo de docentes noveles, qué porcentaje tengo de docentes que están por jubilarse, cómo ir preparando el lugar, el espacio para los lugares que tienen que ser ocupados. Por lo tanto, la información acá es clave, pero es clave si la utilizo. Si no la utilizo, prácticamente lo mismo que no tenerla. Bien. Ahora quiero tomar como cuatro áreas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien lo que...? No hay interferencia, bien. Quiero tomar como 4 áreas para plantearles acciones posibles para la mejora. Y las 4 áreas que yo he tomado son el consejo directivo, el área académica propia de la institución, la formación docente de los docentes, que son docentes en la institución, y el propedéutico. Con respecto a estos 4 puntos, quiero decir una palabrita sobre cada uno, pero me parece muy importante porque las considero cuatro áreas que pueden aportar mucho. Por ejemplo, el consejo directivo. He ido escuchando en el relato de ustedes, en las tutorías, el funcionamiento del consejo directivo, y en este sentido también quiero compartir mi pensamiento sobre el consejo directivo. Mi pensamiento es que el consejo directivo, tal como lo indica la normativa, es el órgano supremo de gobierno de la institución, tiene que funcionar de una manera más regular, en lo que he escuchado de las experiencias de ustedes. Hay algunas instituciones que sí lo hacen muy formal, tal día, en tal hora, pero muchas instituciones se reúnen cuando hay algún problema, y precisamente lo que no hay que hacer es reunirse cuando hay algún problema. El consejo directivo debe tener una normatividad de funcionamiento. Hay que encontrar que el consejo directivo se reúne todas las semanas. La normativa dice al menos 2 veces por mes, pero yo creo que habría que encontrar un horario de reunión del consejo directivo con orden del día previo y con actas de lo que se decide después, y tomar el consejo directivo como un espacio de formación propia del equipo de gobierno y de los participantes en el consejo directivo. No resolver cosas que pueden ser resueltas en otras áreas. Por ejemplo, algunos comentaban que dedicaban mucho tiempo a responder notas de los alumnos. Las notas de los alumnos, hay otras áreas dentro de la institución, como la Secretaría Administrativa, la Secretaría Académica, que pueden responder y deben responder esas notas de los alumnos. No debe llegar todo al consejo directivo. El consejo directivo tiene que poder programar y planificar y proyectar la institución. Es precisamente el momento, el lugar, el espacio en el cual hay que proyectar la institución. Como les decía al principio, es otro de esos espacios que ustedes deben encontrar, la institución debe encontrar esa hora y media semanal en el cual se reúne el consejo y puede tranquilo, es decir, no pensar en que si hay tiza y borrador en el aula de al lado, sino pensar, por ejemplo, como planteaba Martín en el texto que leía, bueno, proyectar qué carreras hacen falta acá en la región, ¿no? Y justificarla, bueno, a ver, para decir que hace falta tal carrera, ¿qué datos tengo? ¿Con qué datos justifico esta carrera? Y otra cuestión muy honesta, si ponemos esta carrera, ¿vamos a tener el personal preparado para que pueda tomar la formación de estos futuros profesionales? Porque por ahí podemos decir, bueno, sí, acá en esta ciudad, en esta región, hacen falta ingenieros en construcción de puentes, digo cualquier cosa. Bueno, ¿vamos a tener los profesionales capaces de formarlos? ¿O simplemente porque está la necesidad lo vamos a abrir? A ver, aquí han notado algunas cosas más. Walkiria, agregás. A veces depende del grupo que conforma el consejo directivo si están dispuestos a otros haceres. Sí, está bien. Siempre la buena voluntad, pero, digamos, hay una cierta obligación por parte de quien
forma parte del Consejo Directivo, de gobernar la institución. Es el órgano máximo de gobierno. El que debe marcar la línea, decir, bueno, vamos en esta dirección. Estos próximos 5 años vamos en esta dirección y vamos a tratar de lograr estos objetivos. Y luego entonces el rector, la rectora, el equipo directivo, los secretarios, trabajan en función de eso. Pero es un espacio importantísimo el Consejo Directivo. El área académica. El área académica fue por ahí centrado en la figura del secretario, secretaria académica o algunos institutos que tienen cargos semejantes. Acá pienso que pueden implementarse muchas acciones, algunas ya las están haciendo y me las han comentado, otras pueden sumarse, pero por ejemplo, pueden implementarse todo el tema de cátedras compartidas, que no es estos espacios que tienen en los primeros años de lengua y educación tecnológica, sino pensar cátedras compartidas entre docentes de la misma institución, entre docentes de las mismas carreras de la institución, entre docentes de diferentes carreras de la institución, entre docentes de esta institución con otra institución. Yo, por ejemplo, he ido viendo que tienen en los primeros años y en los segundos años de los profesorados suelen tener algunas materias muy básicas comunes, como pedagogía, filosofía, historia de la educación argentina, historia de la educación americana, sociología de la educación, y que tienen 2 horas por semana en materias anuales. Sé que no es fácil coordinar, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que la cátedra de pedagogía de primer año, del profesor de educación primaria, de 4 institutos que se ponen de acuerdo, se dé en conjunto, utilizando la virtualidad, ¿no? Entonces, tomamos el instituto A, el instituto B, el instituto C, el instituto D. Y pedagogía de primer año la dan los profesores, los 4 profesores, que se reúnen un par de veces virtualmente y arman el proyecto de cátedra común para los 4 institutos. Ahora, cada profesor se encarga de dar, vamos a hacerlo matemáticamente, cada profesor se encarga de dar el 25% de esa materia, ¿no? Entonces, pedagogía tiene que dar, podemos suponer, 8 temas. Cada profesor prepara 2 temas y va a poder prepararlos mejor, porque se va a centrar solamente en esos 2 temas y va a poder, por lo tanto, leer sobre esos 2 temas mucho más que si tiene que leer sobre 8 temas. Me explico, lo estoy diciendo cuantitativamente para enriquecer esto. Esto va a hacer que los alumnos se enriquezcan, porque los alumnos van a tener un profesor mejor formado en ese tema y en todos los temas que se van a ir dando. ¿Cómo se puede implementar esto? Bueno, se puede implementar en el mismo horario, sería lo ideal, o en horario diferente. Por ejemplo, cuando el profesor da la clase, el que da la clase en el instituto A, esa clase, como todas estas clases que estamos dando hoy, estos encuentros, se graban y quedan a disposición de los otros cursos de los institutos B, C y D. O si no, los hacen en el mismo día, el mismo horario. Si pueden coordinar el horario de pedagogía de primer año del instituto A, B, C y D los miércoles de 18 a 20. Y se conectan todos. Y eso hace que el profesor que no le toca dar clase pueda hacer un mejor seguimiento de sus alumnos. Pero también hace que si un día el profesor que le toca dar clase falta, se enferma, pide licencia por 20 días, los alumnos no se queden sin clase, sino que uno de los 3 profesores que conforman el equipo pueda tomar la clase y, por lo tanto, darle una continuidad a la materia. Esto yo sé que no es sencillo y que depende, desde luego, de la voluntad de los profesores. Pero también depende mucho de cómo cada uno de ustedes, cómo cada equipo directivo le venda esta idea para hacer concreto, le vende esta idea a los profesores, los entusiasma a los profesores con esto. Los entusiasma con esta propuesta. No todos se van a enganchar, más aún muy poquitos, pero por ahí se puede hacer una experiencia. Y después de hacer una experiencia durante un cuatrimestre, durante un año, se puede evaluar. Si fue bien, se puede profundizar, se puede ampliar. Si fue regular, se puede mirar y corregir. Y si fue mal, se vuelve atrás. No se ha perdido nada. Pero yo les aseguro que es más lo que van a ganar las instituciones, porque después, por ejemplo, van a poder hacer
los alumnos se van a ver con los mismos alumnos de otra institución que están cursando la misma materia, entonces van a ver qué problemáticas tienen en esa materia, en esa institución, y se puede armar toda una red en la cual varios institutos trabajen en varias materias en conjunto y por lo tanto pueden armar una biblioteca virtual de la materia pedagogía de primer año, de la materia sociología de educación de tercero, de segundo, una biblioteca virtual entre esos institutos con textos de lectura que trabajan en las cátedras, con textos que escriba el mismo profesor, con trabajo práctico que hagan los alumnos, y eso no lleva más que el propio esfuerzo de preparar la clase, pero insisto, hay muchas ventajas, y esto se puede armar. Y la tercera, formación docente. Acá hago alusión a la formación de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, sería la formación docente. También con esto, como dije al principio, es mi opinión, son mis ideas, y permítanme ser totalmente honesto, como he sido hasta acá. Yo veo que todos ustedes dedican mucho tiempo a la formación docente, pero por ahí lo veo enfocado en hacer un montón de postítulos, de diplomaturas, de cursos, y yo no sé si no tendríamos que replantearnos a ver en qué me quiero formar yo, ¿no? Y para formarme puedo recurrir a cursos que me da el Infod, a cursos que me dan universidades, a cursos que me da el CGE, pero también puedo recurrir a comprar libros y leer yo por mi cuenta los temas que a mí me interesan. Ya sé, eso nadie te va a dar un certificadito que te diga, ¿no? Pero yo creo que ha llegado el momento porque en la mayoría de los casos, si bien hay muchos equipos directivos con miembros muy jóvenes, pero eso está bueno también, que necesitan seguir sumando puntaje y demás, equiparar un poco el tiempo que le dedicamos a la formación nuestra, a la formación institucionalizada, a la formación, digamos, reconocida con un certificado, con un diploma, equilibrarlo un poquito con la formación personal, leer un poco, formarnos un poco sobre las temáticas, sobre los autores que a nosotros nos interesan. Seguramente cada uno de ustedes tiene un tema que es profesor de biología, pero hay un tema que más le interesa, es profesor de historia, pero hay una parte, algo que más le interesa. Bueno, no siempre tenés la posibilidad de formarte en eso. No siempre el CGE o el Info saca una formación específica para lo que vos querés, ¿no? Entonces, pensar un poco la formación docente como un camino, como una trayectoria personal, como un recorrido. Y eso también tenés que planificarlo, tenés que pensarlo. Y de última, hacerte ayudar por alguien, en todo instituto, o aquel profesor, aquella profesora que ya se jubiló, que lo tuviste vos en el instituto, que te gustaban sus clases y que vos lo veías muy actualizado. Bueno, acércate y que te oriente, que te recomiende qué hacer, qué leer, qué cosas, qué nuevas líneas, qué nuevos autores leer. Yo creo que tenemos que dar un paso en esa línea, ¿no? Y por último, el propedéutico. El propedéutico pienso que es una herramienta también que puede utilizarse mucho más de lo que se está usando. En algunas instituciones, en otras se está usando mucho. Perdón. Pero el propedéutico se puede utilizar mucho más tratando de incorporar, por ejemplo, el inicio del propedéutico en el mes de noviembre, octubre y noviembre, incorporarlo en versión virtual o en versión presencial. Por ejemplo, que los chicos de los quintos años o de los últimos años de la secundaria de la ciudad donde viven, donde está el instituto, por ejemplo, que aquellos que están interesados vengan a pasar un día, a cursar un día con los alumnos de segundo o tercer año, en octubre, en noviembre, que vean cómo funciona la institución, cuándo hay recreo, cuándo no hay recreo, cuándo se puede ir al baño, cuándo hay cambio de profesor, si es como la secundaria, si es diferente, si el que está estudiando al lado es una persona que tiene 18, 19 años, o es una persona de 40 años, entonces que el chico de la secundaria vea
que al lado hay uno de 40 años, ¿y por qué está estudiando ahora? ¿Qué, es decir, y por lo tanto sepa con qué se va a encontrar. Incluso cuando se hace estrictamente el propedéutico, no solamente hablarle de las carreras que hay en esa institución, hablarle también de las carreras que hay en otra institución en la ciudad. Por ahí, la persona que vino al propedéutico se anotó porque sabía que las carreras que había solamente en ese instituto y no sabe que en otro instituto, a la vuelta, o en una ciudad a 15 kilómetros hay otras carreras. Dar toda la información posible, y sobre todo de la normativa. Y la información de la normativa, también acá en esto quiero ser muy claro en la idea, verificar de alguna manera si la normativa fue comprendida. Yo no digo esto de saquen una hoja, bueno, a ver, primera pregunta, ¿cuántas veces se puede rendir un examen? Pero utilizar formas de verificar que hayan entendido y comprendido la normativa. Si no, es inútil explicarla, ¿no? Como que no tiene sentido. Bueno, un poquito más, ya llevo una hora hablando, pensé que se me va a hacer más breve, pero me engancho un poco con las cosas. Quiero ya ir cerrando, a ver, con cuatro conceptos. Cuatro conceptos que propongo como también línea de trabajo posible a llevar. Primero, el propósito en la institución, qué queremos conseguir. Recordar esto de la distancia entre lo ideal, lo posible y lo necesario. Sería ideal que todo es ideal hasta que deja de serlo. Actúa como objeto de deseo, cuando lo tengo ya no lo quiero ni necesito buscarlo. El propósito debe, por tanto, ser siempre ideal. ¿Y el propósito qué es? Es lo que nos proponemos como institución, lo que nos proponemos como equipo directivo, lo que me propongo como rector, lo que plantea y analiza el consejo directivo. Estamos para buscar lo ideal. El espacio. Esta es una categoría, una variable muy importante en nuestra vida como seres humanos, en nuestra vida personal y por supuesto en nuestra vida profesional y sobre todo en la docencia. El espacio hace referencia a estar con otros, a estar con el otro. La docencia es una profesión en la cual se trabaja sobre un otro, dice Graciela Frigerio. Es decir, estos comentarios que en muchos casos hacen ustedes en los distintos análisis sobre que comparten el espacio con otra institución, con el nivel primario, con el nivel secundario, con otra escuela, con otras carreras, digamos, o que tienen distintas sedes donde funcionan, no hay una solución para el espacio. La solución no es estar solos, aislados. El espacio hace referencia a estar con otros. Es decir, la profesión docente implica un trabajar sobre un otro. Por lo tanto, siempre vamos por más que el espacio sea nuestro solo, de nuestra institución, vamos a tener que estar con el otro. Nos vamos a librar de estar con el otro de otra institución, pero vamos a estar con los otros de nuestra institución. Es un poco un principio que en la vida personal, pero sobre todo en la vida laboral y docente, nos va a acompañar siempre. El espacio, estar con otros, estar con el otro, y el trabajo del docente es trabajo sobre un otro. Por eso planteo esto de aceptar del otro como un legítimo otro, no la tolerancia. La tolerancia es la negación postergada del otro, es decir, yo te tolero, ¿qué estoy diciendo? Yo te soporto, te aguanto un poco así como sos, pero después de un tiempo, si no cambiás, ya no te tolero más. No se trata de tolerar al que está conmigo en el equipo directivo, al profesor ese que tenemos que llega siempre tarde, bueno, ya no lo tolero más, decimos. Ya no le acepto ninguna excusa más cuando estamos cansados. Pero ¿eso qué fue? Fruto de la tolerancia, de tolerar, de aguantar, de soportar a un otro al cual no acepto en mi espacio. Tengo que aceptar al otro con la legitimidad que el otro tiene, que es la misma legitimidad que tengo yo para estar ahí. No es tolerarlo. El tiempo, otra categoría importantísima. Tiempo para la reflexión, para pensar, solos y en equipo. No es tiempo de reunión de equipo para resolver problemas, para organizar actividades, sino tiempo para pensar.
Yo sé que las instituciones hoy viven muy angustiadas, muy sobreexigidas, muy sobredemandadas, con muchas dificultades, pero digamos, a esas dificultades, yo digo, no les agreguemos otras dificultades más, como por ejemplo, no permitirnos tener tiempo para pensar, no permitirnos tener tiempo para la reflexión. Del tiempo que tenemos, porque no estoy sugiriendo que inventen un tiempo distinto, sino que del tiempo que tenemos, destinar parte del tiempo a pensar. Insisto, no es tiempo de reunión, no es tiempo para resolver problemas, para organizar actividades, es tiempo para pensar. ¿Cuánto dedicamos de nuestra vida para pensar? Y prácticamente nada, porque vivimos en el paradigma de la acción. De hecho, estamos siempre totalmente ocupados. Bueno, yo creo que es necesario que dediquemos tiempo a pensar. Aunque esto puede sonar medio como estrambólico, puede sonar medio imposible, es muy difícil, eso sí, por supuesto, pero no es imposible. Tiene que haber tiempo para lo urgente y tiempo para lo importante, y eso lo tengo que determinar yo. Vivimos en tiempo de poca conversación y de mucho hacer aparente. Decimos a todos que sí, aceptamos todo, no arriesgamos un no. El aceptar todo, a sabiendas que no podremos, nos justifica para luego no hacer. Decir no requiere asumir nuestros límites, pero también requiere asumir nuestras responsabilidades. Y recursos. ¿Con qué contamos para sumar? Es decir, esto vuelvo al principio de lo estadístico. Bueno, tengo que saber qué jugadores tengo. Esta es la metáfora futbolística, es muy clara, la metáfora deportiva. Bueno, si yo voy a jugar un torneo de lo que sea, bueno, yo tengo que saber con qué cuento. Quiénes están para sumar y quiénes están para restar. Y en cuanto a recursos, dos aspectos finales que me parecen vienen bien para cerrar esta presentación que estoy haciendo. Por un lado, la tradición pedagógica. ¿Por qué la docencia nos dicen, o es difícil que no la reconozcan como profesión? Y precisamente porque nos falta la tradición, sostener una tradición pedagógica. Por ejemplo, el médico ha desarrollado toda una tradición profesional de su profesión. Tanto que a veces decimos, es un excelente médico, lástima que es una porquería de persona, pero es un excelente médico. Y si vos te tenés que operar con un excelente médico que es una porquería de persona, no tenés problema en operarte con él, y lo preferís a operarte con un médico que no sabe nada, no estudió nada de medicina, pero es un tipo re bueno. Es decir, vos te vas a operar con el que sabe. Entonces, en este sentido, creo que a la docencia en general nos falta hacer tradición. ¿Hacer tradición qué es? Y es tiempo. Es tiempo de hacer trabajos, es tiempo de escribirlos, es tiempo de presentarlos en congresos, en revistas científicas. Nadie nos va a venir a golpear la puerta para pedirnos lo que nosotros hemos escrito. Tenemos que salir nosotros, tenemos que difundirlo nosotros. Tenemos que marcar una tradición científica para que en 40, 50 años tal vez podamos revertir la situación y podamos ser tratados, no considerados por un decreto, sino tratados y reconocidos como profesionales. Es ausencia de tradición. Y en este sentido depende de nosotros, entonces, destinar tiempo a esto. Y segundo y último aspecto, esto de vocación, como habíamos puesto en la última transparencia, vocación o elección, ¿no? Por ahí alguno de ustedes hacía algún comentario alguna vez, bueno, que en la institución venían chicos de la ciudad que era la única opción que tenían, y por lo tanto que no tenían vocación. Yo por lo menos pienso que esto de la vocación es algo ya muy perimido.
De hecho, no todos los que van a la UBA tienen vocación para estudiar lo que están estudiando, y en la UBA tienen todas las carreras posibles y habidas y por haber. Yo creo que hay acá una cuestión básica primera, que es la elección, y que luego va configurando una elección de vida que se transforma en un modelo profesional con una vocación. Por lo tanto, que los chicos de nuestra ciudad vengan a estudiar porque no tienen otra alternativa, y eso falta de vocación, yo no lo consideraría tal, sino que me plantearía más en tratar de encontrar y hacerles descubrir a esas personas, a esos chicos, chicas que vienen a estudiar, las características, el perfil de lo que se está proponiendo, y si eso les interesa, por ahí terminan convirtiéndose en buenos docentes cuando ya están haciendo la carrera docente, no necesariamente antes. Como que la vocación es el llamado previo, eso ya no existe, o es muy difícil. Insisto, ni siquiera en grandes ciudades con muchas ofertas, los chicos tienen claro que quieren, o porque tengan gran cantidad de ofertas van a tener más claro lo que quieren. Tal vez ahora son momentos en los cuales la vocación se configura conjuntamente con el desarrollo profesional a lo largo del tiempo. Bien, les pido disculpas en primer lugar por haber sido un poco extenso, yo no quería ocupar mucho tiempo, pero bueno, se me fue un poco la charla. Es hasta aquí lo que yo quería compartir con ustedes. Estoy abierto a que quieran comentar. Insisto que lo que he hecho es simplemente poner en común mis opiniones, mis ideas. No pretendo que nadie esté de acuerdo con ellas, simplemente si estas ideas, alguna de ellas les sirve para algo, que la utilicen, y si no les sirve, simplemente la dejan. Sí, María Elba, ¿levantaste la mano? Así es, Guillermo. Buenas tardes a los que no he saludado. Todo muy, muy claro, pero mi pregunta va a esto de lo que Martínez había comentado, que esto es un encuentro que venía postergado, y si va a haber otro encuentro de tutoría, como para, porque ya estamos casi a un mes para entregar el trabajo, ¿no es cierto?, el proyecto de fortalecimiento institucional. Si va a haber algunas pautas de entrega, algunos criterios de presentación, a dónde hay que entregarlo, quién lo va a evaluar, si es evaluable o no. Bueno, te tomo la pregunta y la dejo entre paréntesis para responderla al final, por si surge alguna pregunta más puntual sobre esto, y seguimos abierto el micrófono. Perfecto. A comentarios, a ideas, a sugerencias, a ecos de lo que hemos charlado. Valquiria, levantaste la mano, sí. Sí, buenas tardes. Disculpen, no prendo la cámara porque no tengo muy buena conexión. No hay problema. Por ahí, bueno, a mí me quedan resonando algunas cosas que usted plantea y que, bueno, serían como ideales para los institutos. Esto de la autonomía institucional, esto de la flexibilización de la normativa. Nosotros tenemos muchas contradicciones con esto de poder plantear, de poder probar, de poder experimentar, porque, bueno, después hay tirones de oreja, es la verdad. O no hay permisos, es decir, hay muchos proyectos, al menos desde la Escuela de Música, se han elevado propuestas y demás, y bueno, y muchas veces hemos tenido como respuesta una negativa fundamentada en la normativa. Entonces, bueno, también nos sucede por ahí que escuchamos esto de flexibilizar algunas normativas y otras no. Entonces, bueno, uno como que siempre pide el listado de las normativas que se pueden flexibilizar y las que no. Pero es una contradicción constante en este trabajo. También hacer referencia al aporte que hice anteriormente de los consejos directivos. A veces hay grupos de consejeros mucho más activos
en el cogobierno que otros, que si uno no los convoca como rector, no aportan, no hay ideas, no hay proyectos, y el cogobierno resulta que también desde cómo lo plantea la normativa no es muy claro, porque el cogobernar significa llevar adelante la institución. No solamente hacer propuestas, sino responsabilizarse de la institución. Y a veces cuando solamente el cogobierno está para resolver algunas notas o para mirar solo algunos aspectos, bueno, no es cogobierno. El cogobierno tiene que estar presente en la escuela, tiene que vivir a diario la escuela. Entonces, por ahí también repensar algunas cuestiones, porque de última, quienes en definitiva, y lo voy a decir así crudamente, ponemos la firma, el gancho y las responsabilidades por sobre los institutos, somos los rectores. Ahí desaparece el cogobierno. Siempre las responsabilidades caen sobre el rector, las decisiones, y resulta que en el cogobierno el rector no vota, solamente vota si hay que desempatar. Entonces, por ahí habría que repensar también esto del cogobierno institucional. Porque, por ejemplo, a ver, un ejemplo muy sencillo, para hacer las rendiciones de los gastos, es el rector el que hace la rendición, el que tiene la tarjeta, el que firma, el que todo. No tiene ninguna responsabilidad el consejo directivo, más de que el rector tenga, digamos, la amabilidad de mostrar las rendiciones y de querer blanquear su gestión económica, por así decirlo. Pero hay una contradicción también en ese sentido, y bueno, y volvemos a lo mismo, la normativa. O sea, a mí me parece que lo que usted ha planteado hoy es muy interesante, pero se contradice con nuestro trabajo diario. Se contradice con, por ejemplo, que hace bastantes años no podemos tener las instituciones un reglamento académico institucional, donde se podría dar más impronta al contexto institucional, donde se podría, bueno, flexibilizar la normativa, y no podemos. Entonces, si usted habla de flexibilización, cada instituto va a flexibilizar según lo que le conviene o le resuelva más sus situaciones, y vamos a tener las mismas carreras a pocos kilómetros de distancia con distintas decisiones o flexibilizaciones institucionales. Entonces, a mí me parece que en ese sentido todos tenemos que trabajar bajo la misma normativa, porque si no hay posibilidades que se le dan a los estudiantes en un instituto que no se le dan en otra, o en la misma localidad. Si cada instituto va a flexibilizar su normativa, después las decisiones no van a ser las mismas, porque para un instituto, un estudiante con X cantidad de porcentaje de asistencia va a estar libre y para el otro instituto no, por ejemplo. O sea, me parece que hay cuestiones que se han planteado aquí que más que solucionar vendrían a traer problemáticas entre los institutos, entre los estudiantes, entre los directivos, y bueno, y ni hablar que no sé si realmente, o sea, la dirección de superior nos va a dejar flexibilizar tanto. Ese es mi aporte. Pero, ¿en qué sentido yo dije flexibilizar las faltas y eso, las ausencias? No, se habló de flexibilizar la normativa, de que cada instituto pueda como tomar decisiones. Se habló de esto de la virtualidad, que Sí. nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de una docente que tenía problemas para viajar y ella propuso dar clases virtuales, y directamente desde la departamental y desde la DES contestaron de que no, de que presencialidad plena. Por eso le digo, yo no sé hasta qué punto uno puede probar sin después ligarse un reto, y que el reto viene a los rectores, no al consejo directivo. Bien, acá hay varias cosas que trae Valquiria de vuelta al ruedo, y son las cuestiones básicas, claro. Sí, desde luego que lo que yo estoy diciendo o analizando, digamos,
es muy lindo, pero es difícil. Sí, obvio. Porque lo que estoy planteando es a partir de la narración de ustedes de las dificultades. Entonces, es obvio que lo que yo planteo puede ser lindo, pero difícil. Si no, digamos, si no hubiera ningún planteo difícil, ya ustedes estarían haciendo todo y no tendrían ninguna queja. Yo lo que digo, por ejemplo, con respecto al Consejo Directivo, sí que el Consejo Directivo haga lo que puede hacer, que no precisamente responder notas o, como bien planteas vos ahora, las rendiciones económicas. ¿De qué sirve hacer toda la rendición económica en un consejo directivo si la responsable es la rectora? Bueno, que la rendición económica la haga la rectora y que el consejo se aboque a cuestiones del consejo, a cuestiones, y yo no hablé nunca de cogobierno. Dije que, obviamente, según la normativa, el consejo directivo es el responsable mayor del gobierno de la institución, que tiene que marcar la línea. Bueno, eso hay consejos que van a tener consejeros más comprometidos y menos comprometidos, eso por supuesto, eso está en todas las instituciones, pero ahí está un poco también la expertise de cada uno de ustedes, de entusiasmar a la gente para que participe en el consejo, para que aporte ideas, aporte línea de trabajo, aporte proyección de la propia institución. Desde luego que no es un trabajo fácil, desde luego que no es un trabajo que te van a venir a felicitar, precisamente te van a venir a retar cuando hagas algo mal, pero difícilmente te vengan a felicitar cuando hagas algo bien. Esa es la situación. Y después hay flexibilizar la normativa. Hay ciertos márgenes que ustedes los conocen precisamente cada uno, porque cada uno ha dado y sigue dando clases. Hay ciertos márgenes que vos podés manejar al interior de la institución, e incluso en una institución un profesor. Cuando entra el profesor al aula y cierra la puerta, hay márgenes que el profesor maneja que son imposibles de controlar, no por la Dirección de Educación Superior, son imposibles de controlar por la rectora, el rector de la institución. Entonces, yo lo que digo es, para pasarla mejor, para lograr un mejor funcionamiento de la institución, ustedes pueden encontrar algunos márgenes que ustedes los conocen mejor que yo. ¿Cuáles son esos márgenes que en tu institución te pueden hacer, por ejemplo, que se haga una cátedra compartida, que se haga alguna parte, algún encuentro, alguna actividad virtual, alguna actividad compartida con nuestro instituto de la misma ciudad? Estoy apuntando a cosas que conocemos y que sabemos que se pueden hacer y que muchas veces, por miedo a que nos reten, no las hacemos. Sí, le doy la palabra a Gabriela. Está muteada, Gabriela. A veces me muteo y después hablo sin querer. Perdón si hay mucho ruido porque estoy en la escuela por la calle. Me parece interesante los dos planteos, el de Guillermo y el de Walkiria, que trae la realidad. Una cosa es flexibilizar para mí y otra cosa es interpretar la normativa. Cuando uno interpreta la normativa, la interpreta dentro del contexto de la norma. Cuando uno flexibiliza, corre el riesgo de correrse de la norma. Y nosotros tenemos una norma, el Consejo Directivo no puede ir en contra a una jerarquía de normas. No se puede ir en contra de una norma que es superior a una resolución del Consejo. Entonces, por eso pasa de que cuando uno quiere plantear, por ejemplo, el docente virtual, te lo niegan. Cuando uno quiere llamar a concurso, sabiendo que el docente va a presentar su licencia, como en secundaria, que en Entre Ríos podemos llamar 20 días antes en secundaria, sabiendo que vamos a tener que el docente va a pedir licencia en superior, eso no se puede. Entonces las carpetas se atrasan porque tenemos que tener la licencia del docente aprobada para poder llamar a un concurso, y eso va a la evaluación del Consejo Evaluador, y todo eso demora, y el estudiante queda sin clase. Entonces, por ahí sería bueno que esa flexibilización de hacer un híbrido, de hacer presencial y virtual, y me parece interesante de mi parte la flexibilización de poder llamar a concurso como se hace en secundaria y aplicar la normativa, venga desde el Consejo, porque nosotros estaríamos tomando atribuciones que no tenemos.
y no corresponde. Pero después, por ejemplo, sí yo noto que para mí es un tema complicado y a veces como soy la secretaria cae mal y cada tanto lo tengo que decir en la institución, que acá concurren, tengo un tema que una chica que concurre con el nene y hay que decirle que lo retire porque el seguro no lo cubre y porque aplico la normativa. Se lo digo de la mejor manera, pero le estoy diciendo, bueno, alguien busca al nene de la escuela o vos te retirás porque no podés venir a clase con el nene. Y en otras instituciones se concurre con el niño. Entonces, quienes aplicamos la normativa, por ahí caemos mal. Me parece que todo eso tendría que venir de consejo directivo. Digo, del Consejo de Educación, no una facultad de nosotros. Sí podemos cambiar la normativa en decir, bueno, vamos a bajarle, no sé, en otras cosas, flexibilizar, pero en lo que está normado y claro, no podemos, porque nos lo niegan, eso nada más. Después me pareció re interesante otras cosas que planteaste de la charla, muy interesante, pero en algunas estamos limitados. En algunas y en todas uno está limitado, porque cualquier decisión que toma implica una decisión. Fíjense, por ejemplo, en este dato que está planteando Gabriela, cuando llaman a un profesor, pide licencia y el tiempo que tardan hasta llamar a concurso, que la habilitan y demás. Ahí está lesionándose, podríamos decir, el derecho del sujeto a tener clase. Recordemos que la educación superior es un derecho, no una obligación, pero sí es un derecho, declarado por ley. Por lo tanto, digamos, ahí me estoy yendo a la normativa yo también. Digamos, como que me voy de una normativa administrativa, pero caigo en otra normativa a nivel nacional, que es el derecho a la educación superior, y implica que yo tengo derecho a tener clase. Digamos, siempre esto es un hilo muy delgado, y cada uno sabe en cada institución cómo puede manejarlo, y a su vez cómo quiere manejarlo. Puede haber dos institutos que estén con la misma normativa, que lo cumplan de la misma manera, pero que lo manejan de forma diferente. Lo que se trata es de encontrar las mejores opciones para poder resolver las cuestiones que más apremian. He planteado también el tema de que se viene cada vez más de los alumnos con dificultades particulares, con trayectorias especiales, como se dice ahora, con capacidades diferentes, y que empiezan a hacer un cuestionamiento muy serio, y que, como bien decía Walkiria, es la rectora la que tiene que terminar poniendo la firma y haciéndose cargo de esa situación, dando un título habilitante, porque ya hasta la secundaria los títulos son títulos que te sirven para acceder al nivel superior, nada más. Pero en el nivel superior los títulos son habilitantes para una profesión. Entonces, eso es una discusión que se viene, y que yo la veo muy como con dos polos, un polo muy basado en el derecho y otro polo muy basado en la realidad. Entonces, eso es una discusión que ya estamos teniendo, pero estaremos teniendo pronto nuevamente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Algún eco? ¿Alguna reflexión? No, lo que yo, permiso, levanté la mano, coincido con lo expresado por Walkiria, por María Elba, por Martín. Hay una brecha muy grande entre lo ideal, lo que nos gustaría realizar y lo que usted propone y la realidad. Estamos, los directivos que tenemos más de un nivel a cargo especialmente, y los que, aunque tengan solamente el nivel superior, atravesados por varias circunstancias o variables que tenemos que ir atendiendo, y
y no es fácil, más allá que uno tenga más o menos equipo y que trabaje en equipo con los colegas en otras funciones, hay varias cosas, que si terminamos trabajando sobre lo urgente y lo importante se va relegando, que no lo dejamos de hacer, pero se va relegando, eso es una realidad. Y bueno, y respecto al formato del trabajo y los tiempos, bueno, coincido con el pedido que hacía María Elba para poder organizarnos en el equipo, con los tiempos también, que ahora a fin de año son varias exigencias y varias superposición de actividades. Bien, gracias, Karina. Bueno, mientras va pensando alguien, algún comentario más que quiera hacer, digamos, el programa de capacitación implicaba el cursado de los seminarios que hemos desarrollado, más los que faltan. Después una tutoría por equipo directivo, que ya muchos han hecho y algunos todavía no, pero tienen tiempo hasta mediados de noviembre o fin de noviembre para hacerlo, mientras no hay ningún problema en hacerla. Y con respecto al trabajo final, inicialmente sí, lo teníamos muy claro que iba a ser un proyecto mejor institucional, pero nos hemos encontrado con esta situación que he planteado hoy y que me hace, a mí en lo personal, repensar de dedicar tiempo para hacer un trabajo que sea de utilidad más que necesariamente un proyecto mejor institucional. Entonces, yo ahí Bárbara Lisioli les envió y yo los hice cargar en el aula virtual un par de trabajos de proyectos de mejora institucional de otras instituciones semejantes de estudios terciarios. Si lo han podido mirar ya, si no, mírenlos. Ahí tienen, por ejemplo, esquemas o formatos de proyecto de mejora institucional. Yo les soy honesto totalmente. A mí no me interesa que hagan un proyecto mejor institucional por cumplir un requisito. Me interesa que hagan algo, que dediquen un tiempo a hacer algo que les permita mejorar la gestión institucional. Entonces yo abriría un poco la propuesta. A fuerza, digamos, como que quiero ser amplio y estricto y ni una ni otra. El tema sería así. Yo les plantearía que cada equipo haga una propuesta de intervención para resolver algunos de los problemas que tiene en el gobierno de su institución y haga como un proyecto de cómo solucionarlo de aquí en adelante, de aquí a un año. Por lo tanto, plantear, ahí el formato le pueden dar ustedes el formato que mejor deseen, si quieren un formato de memoria, una identificación del problema, identificar el problema, decir, bueno, el problema que queremos resolver es el desgranamiento en la carrera de biología, o el problema que queremos resolver es la falta, esto de la lectura crítica de los alumnos que ingresan. Pueden sustentarlo esto en alguna base estadística de la propia institución, es decir, bueno, en primer año tenemos tal cantidad de ingresantes, el promedio de edad es tal, decir, por ejemplo, en el propedéutico pueden trabajar textos, algunos me han comentado que trabajan, algunos textos de lectura, busquen textos que sean atractivos para los alumnos, que no sean tan específicos de la carrera, sino que sean atractivos y comprensibles, es decir, si es un texto que es difícil hasta para nosotros, obviamente para el que está sentado allí, el propedéutico, va a ser también difícil. Por ejemplo, sobre el propedéutico podría ser muy bueno un proyecto. Bueno, cómo instrumentar el propedéutico como una herramienta de difusión, conocimiento de la institución por parte del sujeto y del sujeto por parte de la institución. Entonces, después de identificar el problema, de plantear estadísticas y demás, plantear líneas de acción. ¿Qué hacer concretamente?
en los tiempos, en los recursos, en los tiempos esperados, en los recursos que pueden tener. Entonces, es como que quiero abrir la consigna un poco más a lo que yo me he encontrado con los comentarios de ustedes. Digamos, como que convénzanse que hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que se pueden resolver y que dependen de ustedes. Por ahí son menores, por ahí no son las que más te agobian, pero las que más te agobian y que no puedes resolver, dejalas. Lo importante es que puedas identificar en qué podés mejorar. La fecha de entrega, habíamos hablado mediados de diciembre, y el trabajo no tiene que ser un trabajo de 50 páginas. Este es un trabajo que en 4 o 5 páginas, como mucho, que se hace. Digamos, en realidad, el trabajo es el que tienen que hacer antes de hacerlo, ¿no? El que tienen que hacer de ahora hasta el momento que lo escriban. De última, después de escribirlo, puede escribirlo uno solo y ya está. Hay equipos de ustedes que están muy bien conformados y que trabajan muy bien en estas temáticas. Así que lo que pueden hacer es, en alguna reunión de equipo, un par de reuniones, establecer esto, bueno, qué elegir. Hay ahora una convocatoria a presentar proyecto de investigación en la nivel superior. Bueno, por ahí puede ser eso. Puede ser, bueno, a ver qué proyecto de investigación, para qué, con qué objetivo, para qué área, para qué temática, por qué un proyecto de investigación en esa temática. Y después, proyecto de investigación siempre es muy importante, pues, cómo difundirlo, porque si yo investigo algo, ¿no?, y descubro la vacuna del COVID y no la difundo, digamos, como que no tiene sentido. Es decir, tan importante es investigar como difundir lo investigado. Entonces, tengo que asegurarme cuando investigo que voy a tener y que me voy a crear las herramientas necesarias para poder difundir la investigación. No sé, escribir un libro con esa investigación, presentarlo en congresos, congresos presenciales, congresos virtuales, enviarlo a revistas para que lo evalúen, revistas académicas, revistas científicas. Y entonces así empiezo a producir conocimiento que sirve, que es utilizado por otras instituciones. Así que yo les planteo un trabajo así, no estricto, no restringido a un proyecto de mejora. Insisto, esto lo he resuelto estos días, estos 15 a 20 días últimos, en función de las cosas que he ido escuchando de ustedes, y si algo, soy colega de ustedes, así que si algo quiero es que lo que tenga que hacer les sea útil, sea de utilidad, así que por ahí plantear un proyecto con una estructura para todos igual, para un mismo objetivo, eso sí sería contradictorio con lo que he dicho en todo el encuentro de hoy. No sé si logro ser, en lo amplio, si logro ser concreto, digamos. Sí. Sí, nosotros nos sirvió muchísimo, bueno, de los talleres de fortalecimiento 2022, que el trabajo con los estudiantes de primero a cuarto de todas las carreras. Pudimos trabajar varios emergentes, surgieron varias, información para poder ver cuáles son las problemáticas relevantes o qué les está pasando en este momento. Y también se entrecruzó la información con un cuestionario que se hizo desde ese equipo de docentes a los colegas, digamos, para entrecruzar. Y ahí surgieron aportes interesantes que vamos a tomarlos para bueno, focalizar en qué se va a trabajar, que digo que eso es algo que está actual, que se está haciendo en casi todos los institutos, y que bueno, que es algo para poder aprovecharlo y mirando hacia futuro, digamos. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre la consigna? ¿Algún comentario más? ¿Algún análisis más? Recuerda entonces que el próximo martes tenemos el encuentro en Paraná, ahí nos veremos, espero que con todos. Va a ser un gusto saludarlos personalmente, y en lo que respecta a hoy les agradezco, digamos, la escucha y el intercambio, y como dije, son lecturas que
he hecho que pueden ser de utilidad, bienvenido sea, y lo que no se deja de lado. Les agradezco mucho y nos vemos el martes próximo, en forma face to face. Gracias, hasta luego. No, hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias a ustedes.